Hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. Estoy grabando en este momento de noche, por eso no tengo muchas luces. Y, y nada, estamos aquí nuevamente para conversar un ratito, para hablarte un poquito sobre algo bonito que hace unos días yo estando en el Santísimo, eh, el Señor me regaló algo muy hermoso y quise compartirlo, quiero compartirlo con ustedes. Y vamos a, antes de leerles un poquito de qué fue lo que Él me mostró a través de su palabra, quiero pues pedirle a Él una unción de su Santo Espíritu en este momento, porque vamos a hablar de su palabra, porque yo te voy a hablar de Él y porque quiero que Él utilice mis labios y que me use como un canal para que lleguen a ti, a todos ustedes, lo que Él de verdad quiere que sepan. No yo, sino Él. Así que nos cubrimos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les decía que hace unos días estaba en el Santísimo y leyendo la palabra del Señor, leí esto y me gustó mucho a mí en lo personal porque fue para mí, pero también siento que yo comunicándoselo a ustedes, pues quizás les pueda ayudar como me ayudó a mí. Ustedes saben que estamos viviendo un tiempo en que la apariencia, el físico, la imagen tiene un sentido muy importante, o sea, se le ha dado demasiada importancia a esa parte, que no es que no deba tenerla, porque nosotros debemos de cuidarnos, debemos de estar siempre en una buena presencia, debemos de estar siempre pues arreglados, higiénicos, pero yo siento que se nos está pasando un poquito la mano. Y ustedes saben que nosotros muchas veces nos dejamos influenciar por eso, por lo que vemos, por lo primero que nos llega, que es la imagen. Y lamentablemente juzgamos. Yo puedo ponerte un sinnúmero de ejemplos y yo sé que los van a entender, pero a mí en lo personal me trabajó mucho porque ciertamente nosotros somos muy ligeros a juzgar. Y aunque uno siempre diga, yo no juzgo, eso a veces es imposible porque a veces hasta con cualquier bobería, si nosotros, por ejemplo, ¿qué te digo? Si nosotros conocemos ahora mismo a una persona inmigrante, una persona, por ejemplo, del país de Puerto Rico o de Venezuela que están necesitando de nosotros y de otros países más para poder recibirlos, ¿no? Y esa persona llega a nosotros y nosotros inmediatamente juzgamos rápido, ¿no? Esta persona vino, esto, lo otro, tenemos que cuidarnos porque las chicas están haciendo no sé qué otro, me dijeron que, o están haciendo, siempre juzgamos y a veces nosotros no debemos hacerlo, o sea, no debemos hacerlo nunca. Realmente dice la palabra de Dios que el que juzga será juzgado. Y en base a eso, yo siempre trato como de cuidarme mucho porque yo tengo una mente muy ligera. Y hay veces que trato de que esa ligereza, pues, ay, perdón, no me lleve a cometer una, una indiscreción o, o algo que pueda dañar a una persona, aunque yo no le hable, pero si yo lo juzgo y actúo basado en un prejuicio, o sea, un juicio que yo cree de él o de ella, me voy a sentir muy mal luego. Y eso es seguro porque me ha pasado. Entonces, eso es algo que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Y como siempre les hemos dicho, como siempre yo les he dicho, nuestra guía principal de conducta y de comportamiento es la palabra.
es la Biblia. Y entonces en ese momento yo no estaba buscando nada que hablase de juzgar. Yo estaba simplemente orando en el Santísimo y esta palabra el Señor me la regaló y de verdad que a mí me tocó mucho. Y es en Juan 8, como del 14 en adelante, más o menos 15 por ahí. Dice: ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y si juzgase, mi juicio sería válido, porque no juzgo yo solo, sino con el Padre que me envió. Y en la ley de ustedes está escrito que el testimonio de 2 personas es válido. Yo soy testigo en mi causa y es testigo también el Padre que me envió. Realmente Jesús nos está diciendo que como aquí en la tierra nosotros tenemos una forma de juzgar la ley del hombre. O sea, eso es, él está hablando en ese entonces. Y si nosotros lo transportamos a esta época, pues es lo mismo. Nosotros juzgamos muchas veces basados en la ley del hombre, ¿no? Vamos a juicio, esto y lo otro. En ese momento, cuando Jesús se estaba dirigiendo a esas personas, les decía, en ese momento se utilizaba que cuando tú ibas a un juicio para a llevar a alguien a juicio, a una causa, a un juzgado, tenía que ser tú y otra persona. Y él dice que él puede hacerlo porque es él y su padre, aunque fuese él solo. Pero al principio él no lo dice tan claro, dice: ustedes juzgan según criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Juan 8:15. Yo no juzgo a nadie. Y si nosotros nos ocupamos de decir siempre que queremos imitar a Jesús, que nosotros tenemos que imitar a Jesús, Él nos los dice aquí muy claro. Ustedes juzgan según criterios humanos, yo no juzgo a nadie. Él no juzga a nadie. Por eso es que cuando tú necesites algo de Jesús y tengas temor porque tú hayas hecho esto o aquello, recuerda siempre esas palabras: yo no juzgo a nadie. Jesús no te va a juzgar por lo que tú hayas hecho. Si tú quieres ir a Él y tienes temor por lo que tú hayas hecho, recuerda esas palabras: yo no juzgo a nadie. Si tú quieres ir a la iglesia, si tú quieres conversar con alguien y tienes temor por lo que tú estás haciendo en este momento, o porque tú consideras que tu pecado es muy grande, o porque tú hace mucho que no vas, recuerda que Jesús te dice: yo no juzgo a nadie. No importa el tamaño de tu pecado, no importa el tiempo que tú tengas que no hablas con Él, no importa nada, Él no te juzga. Pero Él no solamente lo dice ahí y lo planteó en ese versículo, recuérdalo, Juan 8:15, sino que Él nos lo demostró muchísimas veces. Muchas veces Él nos demostró que Él no juzga a nadie. Si tú te vas a Mateo, también Mateo 8, en Mateo 8:18, ahí está la historia de... No, mentira. En Mateo 8... Mateo 8:18 en adelante. Allí Jesús nos habla, allí nos habla el apóstol de cuando Jesús se encontró en una multitud de personas y una mujer le tocó el manto y fue sanada. Porque yo te digo que eso es un gran ejemplo de fe. Realmente esta palabra nos habla de una fe inmensa de esa mujer, que luego vamos a hablar en una segunda parte sobre el tipo de fe que tenía esa mujer para que ella fuese sanada de esa manera. Pero en este momento yo también quiero tocar el punto de: el Señor no nos juzga. Jesús no la juzgó a ella.
Esa mujer tenía 12 años en cama, enferma, con una hemorragia. En ese entonces, las mujeres que estaban en esa situación o en su momento de periodo eran consideradas impuras. Jesús no juzgó a esa mujer. Esa mujer estaba sola. Sus familiares, su esposo la había ya abandonado porque era mucho el tiempo que tenía en esa situación. Sus familiares la habían abandonado. Ella había perdido todo su dinero. Imagínense, 12 años enferma. Ella estaba sola, sin dinero, desesperada, enferma, agotada, cansada, pero también había la otra parte. Ella era señalada, juzgada, era abandonada, era criticada porque era una ignorancia realmente, pero era así como se manejaban las cosas en ese entonces. Jesús no la juzgó. Cuando Jesús pregunta ¿quién me ha tocado? ¿Ustedes creen que Jesús no tenía la capacidad o el poder de saber quién lo hizo? Él simple y llanamente utilizó esa situación para mostrarles a los discípulos y a todo el que estaba allí que esa mujer tenía una fe tan grande, que ella había logrado que de él saliera poder de sanidad, porque la fe mueve el corazón de Dios, pero de Jesús, de Dios, es lo mismo. Pero en este momento yo lo que te estoy hablando es de qué clase de enseñanza nos da Jesús frente a una mujer que es juzgada por el pueblo completo, es dejada sola en una casa cerrada, no podía salir a la calle, no se podía dejar ver de nadie, y Jesús no la juzga. Cuando ella dice fui yo, porque él le dice a los discípulos ¿quién me ha tocado? Ella dice fui yo. Bueno, los discípulos le dicen primero léanlo, está no solamente en Mateo, otros apostolistas, otros evangelistas también lo hablan, pero en Mateo lo puedes conseguir en el capítulo 9, no era 8, capítulo 9 del 18 en adelante. Y él les dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dicen, pero Señor, si hay tantas personas, ¿cómo tú crees que nosotros podemos saber? Alguien especial le tocó a Jesús. Él sabía quién era y él no la juzgó. Él le dijo, mujer, tu fe te ha sanado. Él no la juzgó. Él no le dijo, ¿qué tú haces aquí? Tú no sabes que tú no puedes salir a la calle. Tú no sabes que tú te enfermas. Y que esto y que lo otro. Él no hizo nada de eso. Él no juzgó a nadie. Porque él lo dice. Ustedes juzgan como humanos. Yo no juzgo a nadie. Ustedes juzgan con criterios humanos. Yo no juzgo a nadie. Y no era que él no era un humano. Él era tan humano como tú y como yo. Pero él no te juzga. Ni para sanarte, ni para bendecirte, ni para prosperarte, ni para nada. Él no te juzga. Definitivamente Él espera una obediencia de tu parte. Él espera una buena conducta de tu parte. Porque Él está en tu vida. Lo que pasa es que tú lo activas dependiendo de tu actitud, de tu comportamiento. Porque definitivamente, aunque Él no te juzga, Él hay cosas que no puede hacer en tu corazón y en tu vida si tú no se lo permites. Y de una de las maneras como tú no se lo permites a Él es estando en pecado. Pero Él no quiere decir que Él no esté en tu vida, que Él no esté al lado tuyo, que Él no esté siempre esperándote, pero Él no te juzga. En otro lugar donde podemos ver, en muchos, pero en otro que me gusta mucho, que podemos ver es cuando Jesús sana a ver si lo encuentro por aquí. Cuando Jesús sana al empleado de un capitán. O sea, un capitán. O sea, que no era amigo de los cristianos. Un capitán.
Él está en, vamos a ver si es en Lucas o en Marcos. Vamos a ver. En ese momento, Jesús se le acerca a un capitán un militar, y le dice a Jesús, aquí, en Lucas 7, del 1 en adelante. Lucas 7, del 1 en adelante. También puede estar en cualquier otra evangelista, también habla de esto. Dice en Lucas 7, del 1 en adelante, ustedes lo leen con calma. Jesús iba caminando y se le acerca un capitán, o sea, un militar, y le dice, por favor, ven a mi casa, sana a un empleado mío que está muy mal. Y Jesús le dice, sí, vamos para ir allá a sanarlo. Y él le dice, no soy digno de ti. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía de quién se trataba? Jesús sabía quién era. Jesús sabía lo que él había hecho. Jesús sabía a qué él se dedicaba. Jesús sabía todo lo que él había hecho. Pero Jesús no lo juzgó. Y él le dijo, no quiero que vayas a mi casa porque yo no soy digno. De ahí es de donde sale esa oración preciosa. Con es una oración, yo la digo siempre. Es una oración impregnada de tanta fe y de tanta humildad. Que dice, yo no soy digna de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Eso le dijo ese capitán. Estamos hablando de un militar, de alto rango, que además de la fe que tenía, y ya te lo voy a decir en qué momento, era un hombre que, aún siendo un militar de alto rango, estaba humillándose ante un cristiano al que le decían el Mesías, que se supone que él estuviese en contra de él. Le pide sanidad para un empleado. Ni siquiera era para un familiar o una hija o su esposa. Era para un empleado. Un acto de humildad. Y entonces él le dice, no vengas a mi casa porque yo no soy digno. O sea, yo pensando, yo y mi casa estamos en contra de ustedes. Porque yo, como él le dijo a Jesús, que soy jefe y que tengo personas a mi cargo, cuando yo les digo hagan esto, ellos lo hacen. O sea, tú desde aquí dile a tus ángeles o a Dios que cure a mi empleado y él lo va a hacer. Y ahí dice Jesús, nunca había escuchado a una persona con una fe tan grande como esta. Y se trataba de un militar. Si esa persona no hubiese abierto la boca y se acerca y se queda ahí, yo me imagino todo lo que le pasó por la mente a todo el que estaba por ahí, incluyendo los discípulos. Eso es como cuando nosotros estamos en la iglesia o en una oración, en un grupo, y se acerca una persona que no es de nuestro grupo, que no sabemos si es cristiano, católico, evangélico, y empezamos de una vez a crear juicios. Así mismo, esa persona se acercó. Yo me imagino que hace este hombre aquí, esto y lo otro, a lo mejor todavía tenía su uniforme, no lo sé. ¿Qué hace este hombre aquí? Juicios. Jesús no lo juzgó. ¿Qué tú haces aquí? Tú no eres de este grupo. ¿A qué tú vienes? Tú nos vas a matar. ¿Quién te envió? Si tú nos está nosotros dentro de tu trabajo está el buscarnos, el asediarnos, el no permitirnos hacer cosas. En tu casa no creen no creen en que hay un Mesías, en que nosotros somos cristianos, no creen en lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tú haces aquí? Jesús no dijo nada de eso. Simplemente le dijo, vamos a ir a curar a tu empleado. Qué gran fe. Y de esa fe también voy a hablar en la segunda parte de este tema. Pero ahora mismo, viendo la grandeza de la fe de ese hombre, porque es increíble, lo que yo te quiero señalar es que Jesús no juzgó a ese hombre. Si hubiese sido yo, si hubiese sido tú, si hubiese sido cualquier otro humano, cualquier otro ser humano,
y porque yo tengo que acurarte, porque yo tengo que esto, cuando tú eres un capitán, cuando tú eres que vienes y nos cobras a nosotros esos impuestos que nos hacen esto, que nos hacen lo otro, y tú. Nada. Jesús no juzga. Yo no te juzgo, dice la palabra. Juan 8:15. Yo no te juzgo. Entonces, si Jesús no nos juzga, partiendo de ahí, ¿qué nos impide acercarnos a Él? Él no te juzga. Él no te dice si tú eres grande, bonito, feo, blanco, bueno, malo. Él no te juzga. Nunca te va a juzgar. Nunca. Porque antes de cualquier cosa, Jesús te ama. Y nosotros tenemos que aprender a, como Jesús, a no juzgar. Cuántas peleas, cuántas enemistades, cuántas cosas nosotros nos evitaríamos si nosotros dejáramos de juzgar. Si dejáramos de juzgar, ¿cuántas veces nosotros juzgamos a nuestras amistades porque no nos llamó, o porque nos dijo, o porque estaba en el teléfono y nos dijo te llamo más tarde, no, eso es porque está hablando con otra persona, o eso es porque no quiere hablar conmigo? Señores, cuando nosotros juzgamos, nada bueno sale de eso. Nada bueno. En un tiempo en que las apariencias, en un tiempo en que hay tan poco roce entre las personas, todo es a base de chat y de internet y de conversaciones así. Es tan fácil encontrar problemas, tan fácil, porque juzgamos. Eso es una cosa increíble. Entonces yo les digo, si Jesús te enseña que Él no nos juzga, ¿por qué no hacerlo como Él lo hace? Discúlpeme que esté moviendo tanto, pero es que está en una posición un poco incómoda. Si Él no nos juzga, ¿por qué nosotros tenemos que juzgar a las otras personas? Cuando uno juzga, nada bueno sale de eso. Nada bueno, nada bueno. Se los digo yo, que tengo una mente muy ligera. Muy, muy ligera. Y yo trato por todos los medios. Miren qué linda. Miren quién está ahí. Qué bonita. La madre. Y yo trato por todos los medios. Pero uno es un ser humano. Y muchas veces la mente le vuela. Pero definitivamente nosotros debemos, de al igual que Jesús, no juzgar. No juzgar. Juan 8:15. Yo no te juzgo, te dice Jesús esta noche. Yo no te juzgo. Aunque todos te juzguen, aunque todos te señalen, yo no te juzgo. Vamos a copiar a Jesús. Vamos a imitarlo y vamos a dejar de juzgar. Vamos a dejar de juzgar a esa persona que no conocemos. Que a nosotros todo lo que nos es diferente tendemos a juzgarlos. Nosotros a todo el que no comparte ideas iguales que nosotros, lo juzgamos. Porque nosotros a las personas que no son de nuestra misma ideología o
o nivel académico, o lo juzgamos. A las personas que no son dominicanos y están aquí por cualquier otra razón, lo juzgamos. Vamos a imitar a Jesús y vamos a dejar de juzgar. Y vamos a pedirle a Él que nos ayude. Vamos a pedirle ahora. Señor Jesús, en este momento nosotros queremos darte las gracias por mostrarnos una vez más el camino correcto de cómo comportarnos. Te damos inmensas gracias, Señor Jesús, por permitirnos darnos cuenta que juzgando a las demás personas no obtenemos nada bueno, Señor. Gracias por enseñarnos y por mostrarnos y por decirnos que tú no nos juzgas, que sin importar lo que soy, de dónde vengo, lo que hago o lo que he hecho, tú a mí no me juzgas. Yo te pido, Señor, que me ayudes a dejar de juzgar a las personas. Que nos ayudes, Señor Jesús, a tender la mano sin juzgar, a hacer la caridad sin preguntar, a aceptar al otro como es. Necesitamos que tú nos ayudes, Señor, porque no es fácil. Te damos inmensas gracias, te alabamos y te bendecimos y te pedimos que nos unjas nuevamente con tu presencia a través del Espíritu Santo. Pues por el día de hoy hemos terminado. Te doy las gracias por estar conmigo en este ratito. Si te gustó esto que compartimos hoy, dale a suscríbete en el canal de YouTube, en mi canal de YouTube, y compártelo. Compártelo dentro de tus amigos, tus amistades, para que otras personas también puedan ser bendecidas a través de este mensaje, de este humilde mensaje, que espero sea para bien y que la gloria sea para Dios. Que el Señor te bendiga.